Buenos días. Buenos días, maestro. Pues vamos a comenzar con el último tema. Propiamente las recomendaciones son que para la próxima clase suban su portafolio de evidencias con su hoja de presentación. Las tareas se entregarán desde la primera hasta la última en un solo archivo. Esto con la finalidad de que la revisión sea más fácil y también para calificarles sea más rápido. Entonces, en un solo archivo, integramos todos los trabajos desde el primero. Sería lo único, y el examen, quedaría propiamente para el martes, a ver, reviso el calendario, quedaría para, el lunes 16 sería el examen, y el jueves 19 les estaré entregando resultados para cerrar el ciclo. Entonces, sí me interesa que suban, sus portafolios para que tengan la máxima de calificación, que en este caso sería el 5. El caso de ustedes, pues no hay problema. Los que me preocupan a mí, son el resto del grupo, porque aquí nada menos, los que subieron trabajo, bueno, pues son ustedes 2 y Valeria de La Paz, pero pues Valeria casi no asiste. Y de los demás, no tengo trabajos. Entonces sí me preocupan porque pues su grupo está formado por 15 y de los 15 solamente ahorita entregaron 3, entonces es preocupante. Su grupo yo creo que se va a reducir mucho. Que no se preocupen, pues así se reducen todos los grupos, ciclo por ciclo. De repente, pues entran muchísimos y en el camino, bueno, pues se van quedando, parte de esos muchos. Entonces, para que no se preocupen, por el contrario, más bien ustedes, se den la oportunidad de, pues de no faltar propiamente. ¿Cómo les fue en la tarea? ¿Cómo les fue en la tarea? Pregunto, ¿cómo les fue en la tarea? ¿Sí se escucha? Bueno, ¿sí se escucha? Regina, ¿se escucha? Regina, Aisha, ¿se escucha? No, no les escucho yo. Aisha tiene apagado su micrófono.
Ya, profe, es que se estaba conectando el audio. Ah, ya. Bueno, pero sí se escucha es lo importante. Entonces, pues vamos a comenzar con el último tema que es la expresión oral en la poesía. ¿Es correcto? Bueno, vamos a continuar entonces. Admitir a Regina. Había salido Regina. Bueno, pues nada más son dos entonces las que están ahorita presentes. Regina y Aisha. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, el lenguaje poético. La poesía es el género más intenso y concentrado a causa del lenguaje poético. Evoca imágenes sensoriales. La poesía fue escrita para ser cantada. En sí, al decir que evoca imágenes sensoriales, bueno, pues es que parte de la poesía es imaginativa, es decir, nos lleva a la imaginación, sobre todo cuando se utilizan palabras que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. El uso del lenguaje poético o sea, tiene como fin destacar ciertos atributos. Primero, para despertar emociones, para embellecer el lenguaje y crear la belleza, para usar la rima y la repetición, para que sea fácil de recordar, especialmente en los romances, para intensificar y poner énfasis, para evocar una escena, un recuerdo, una memoria, para conseguir mayor armonía, para crear un dinamismo, para hacer la rima, para jugar con el lenguaje e inventar al lector a participar en el juego literario. Para eso es el uso del lenguaje poético en este caso. Es así que al leer un poema, leerlo como si fuera prosa o pausa según la puntuación, no al terminar cada verso. Es decir, debemos buscar el sentido general de la poesía como tal para poder parafrasearla, para poder recitarla como debe ser. ¿Cómo podemos analizar un poema? Bueno, pues es muy sencillo. Para analizar un poema, primero debemos conocer la introducción, es decir, mencionar el título o bien mencionar al poeta. Hay clases de poesía, por ejemplo, la poesía lírica, la poesía heroica, la poesía religiosa, la poesía moral, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de poesía. Estas poesías están formadas de estrofas, de versos y de sílabas y contienen una rima. Esta rima propiamente podríamos decir que es consonante y asonante. Los recursos literarios
son desde el impacto de la voz, principalmente, bueno, pues el hombre que la recita, el mensaje que transmite la poesía, el tono en el que se recita y la reacción personal, en este caso del quien escucha la poesía como tal. Las clases de poesía según su tema. Hay poesía lírica, es decir, que transmite emociones. Poesía narrativa es aquella que cuenta una historia. La poesía heroica o épica es aquella que habla de héroes. La poesía religiosa, que es la que se gestó en la época de la colonia, lo que originalmente no se llamó poesía, sino se llamó coloquios. La poesía crítica social, la cual pues tiene un mensaje propiamente social. La poesía feminista, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de poesía. Sin embargo, en toda la poesía tenemos propiamente 4 recursos. Estos recursos son los fonéticos, los sintácticos, los semánticos y los lógicos. Vamos con los primeros. Si hablamos de fonéticos, bueno, pues hablamos de los sonidos que serían la impactación de la voz, el timbre de voz, etcétera. Si hablamos de los sintácticos, pues estaremos hablando del orden de las palabras, es decir, qué orden tienen las palabras en la sintáctica o en la manera de transcribir. Los semánticos o tropos son los cambios de nombre cuando se dice una cosa por otra o cuando se compara. Y los lógicos, bueno, pues los lógicos propiamente es el orden de pensamiento que el escritor va narrando paso a paso. Estos recursos lógicos pueden contener, como ya dijimos, los fonéticos, los sintácticos, los antropos y los lógicos. Si hablamos de lógicos, hablamos de antítesis, paradoja, ironía, topografía, clímax, etcétera. Si hablamos de tropos, hablamos de imagen, de metáforas, de símbolos, de sinestesia, de hipérbole, hipérbole, paráfrasis, prosopopeya, antítesis, metonominia y senendoque. Si hablamos de fonéticos, hablamos de aliteración, paranomasia, retroecano, calambur y la onomatopeya. Y si hablamos de sintácticos, hablamos de, el primero sería elipsis, asinetón, polisendetón, anáfora, epífora, enumeración, epíteto, hiperbatón, paralelismo, conduplicación, polipote y pleonasmo. Sería de lo que estaríamos hablando. Dentro de las figuras fonéticas tenemos la aliteración, la paranomasia, la retroecano, el calambur y la onomatopeya. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la aliteración
propiamente es la repetición de la misma letra o sonido al principio de las palabras y de los claros clarines. Si hablamos de paranomasia, es el uso de la palabra parecida pero distinta. Por ejemplo, galopa y galopea. Si hablamos de retruécano, hablamos de una reorganización de los elementos de la oración para cambiar el sentido. Siempre se ha sentido lo que se dice, nunca se dice lo que se siente. Un ejemplo. Y el calambur son dos o más palabras que suenan iguales. Por ejemplo, si el rey no muere, el rey no muere. Si el rey no muere, el rey muere. El rey no muere. El caso de la onomatopeya es imitar sonidos reales. Por ejemplo, verde, mosca, zumbándome en la frente. O de forma literal, mosca verde zumbándome en la frente. Acuérdense que ahorita pues es la época de las moscas entre los animales y los desechos humanos. O bueno, los desechos de los animales más bien. Si hablamos de aliteración, que es otra de las figuras, a ver, fue la primera aliteración. Elipsis es una omisión, omitir un elemento para que se destaque la idea. Por ejemplo, en abril, aguas mil. Si hablamos de un pleonasmo, es añadir palabras innecesarias con valor enfático. Creo que esas las distinguen. Por ejemplo, súbete para arriba. O sea, pues súbete implica automáticamente que es hacia arriba. No te vas a subir para abajo. Si hablamos de asindetón, es aquello donde se omite la conjunción para intensificar. Por ejemplo, acude, corre, vuela, traspasa, recupera, etcétera. Si hablamos de la polisindetón, es la repetición o conjunción de dar tono solemne. Por ejemplo, y sufre tanto y ofrece tentaciones y son tan duras sus lágrimas y etcétera. La anáfora, pues la anáfora es una repetición de una o varias palabras al comienzo de la frase. Si hablamos de la epífora, estamos hablando de la repetición de una o varias palabras al final de la frase o. Y si hablamos de la enumeración, estamos hablando de la lista de elementos. Ejemplo, el polvo, el humo, el aire, en sombra, etcétera. Y por último, del epíteto es el uso del adjetivo redundante que intensifica la roja sangre. Este sería el ejemplo. Pero pues hay más figuras de estas del hiperbatón, del paralelismo, de la reduplicación, del conduplicación y del polipote. Vamos a mencionar algunas. Dentro de las figuras semánticas, tropos o cambios, se encuentra la imagen, la metáfora, el símil, el símbolo, el sinestesia, el hipérbole, el perífrasis, el prosopopeya, metonimia y el senecdoque. El caso de la imagen, bueno, pues es la comparación de dos cosas
cosa con concepto o de dos conceptos. Si hablamos de la metáfora, bueno, pues acuérdense que es una imagen o una comparación, sí o cómo. Si hablamos del símil, hablamos de una imagen, de una comparación que emplea cómo. Si hablamos de un símbolo, es la relación tradicional entre dos cosas. Ejemplo, la cruz igual a religión cristiana. Si hablamos de una sinestesia, es una comparación entre dos sentidos, el olor amarillo. Sí saben que la única que habla de esto es la psicología. Es decir, que se pueden... ¿de qué color es el coraje, por ejemplo? A ver, ¿qué color tiene tu coraje? ¿Qué color tiene tu emoción? ¿Qué color tiene tu tristeza? Y efectivamente, bueno, pues hablan de, los especialistas en psicología hablan del color de las emociones. Y vamos a metonimia. La metonimia propiamente es el cambio de nombre por el nombre de una parte. Ya si hablamos de las figuras lógicas, hablamos de la antítesis, de la paradoja, del apóstrofe, del clímax y de la ironía. Si hablamos de la antítesis, pues es un contraste, es una juxtaposición de conceptos. Estamos hablando de conceptos contrarios. Si hablamos de una paradoja, pues es la unión de dos ideas contrapuestas e irreconciliables. Ejemplo, vivo sin vivir en mí. Pues esta es una paradoja, o sea, vivo sin vivir en mí, pues es algo absurdo, pero se da. Si hablamos de los apóstrofos o apóstrofes, propiamente es dirigirse directamente a una persona, es decir, acentuar el punto del que se intenta hablar o explicar. Si hablamos del clímax, bueno, pues hablamos del momento central, del momento fundamental, del momento preciso para llevar a cabo una tarea. Si hablamos de ironía, es decir, lo contrario de lo que se piensa, pero de tal forma que el lector conozca la verdadera intención. Por ejemplo, ¿qué plato es este? Este plato es de alacranes y víboras, etcétera. El vocabulario que se utiliza generalmente es sílabas, versos, estrofas y rimas. Es el lenguaje más común que se utiliza dentro de la poesía. Sílaba, verso, estrofa y rima. El verso generalmente es lineal. La estrofa, pues versa, es decir, tiene distintos tonos. La rima es el comienzo de la sílaba y versa con la última propiamente. Puede ser de dos tipos, asonante y consonante. Si hablamos de rima asonante, estamos, por ejemplo, de palabras asonante propiamente sin tono como tal. Y si hablamos de consonante, pues estamos hablando de sonido. Por ejemplo, cada 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero, bergantín. Y ya para contar sílabas, bueno, pues ya saben
Pase a base el rey moro. Pase a base el rey moro. Estamos propiamente por sílabas. Pero también podemos indicar las disyuntivas. Y acuérdense que una de las disyuntivas es la Y. Y dentro de estas, bueno, pues se vierten todas las vocales que nosotros ya conocemos. ¿Cómo podemos clasificar las palabras? Bueno, las palabras, acuérdense que se clasifican como agudas, como llanas o graves, como esdrújulas y como sobreesdrújulas. Esto pues ya no lo repetimos porque ustedes ya lo vieron en secundaria. ¿Sí recuerdan esas palabras? Que era una palabra aguda. ¿O desean que lo recordemos? Profe, yo no lo recuerdo. ¿No? Bueno, la... A ver, entonces la recordamos, pues las agudas son aquellas que impactan la última sílaba. Por ejemplo, o se acentúan en la penúltima sílaba, que es corazón. Asunción, es decir, aguda. Se aguda en la penúltima o en la última sílaba. Las llanas o graves son las que golpean en la penúltima. Por ejemplo, lápiz. Las esdrújulas son aquellas que golpean en la antepenúltima. Por ejemplo, plátano, teléfono. Y las sobresdrújulas son aquellas que golpean en la antepenúltima. Por ejemplo, digámoslo. Son algunos ejemplos de la clasificación de estas formas. Y estas propiamente ya a manera de conclusión se van vertiendo en en la poesía como tal o en la escritura en general. Ya las medidas de los versos, bueno, pues esos propiamente ya dependen mucho del poeta. Por eso acuérdense que hablamos de monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas, hipersílabas, octasílabas, tridesílabas y alejandrinos, que es ya propiamente 14 sílabas. Pero también hablamos de eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, decasílabos, tridicasílabos y ya dijimos alejandrinos, los de 14 sílabas. Para analizar una rima tenemos que ver el número, la letra y el verso. Si es verso libre, sobre todo. El número indica la medida en el número de verso, la letra indica la rima y el verso libre es cuando no tienen rima propiamente. Eso sería en cuanto al análisis de la rima. Y pues es propiamente lo que tenemos para hoy. ¿Alguna duda? Pregunto, ¿alguna duda? No, profe.
No, profesor. Bueno, pues entonces, espero sus trabajos el próximo jueves. Doy un poquito el temario de lo que viene para el examen y propiamente concluimos y nos veríamos el lunes en el examen. El viernes entrego resultados y ya cerramos propiamente. Con ustedes pues no hay problema porque pues asisten de manera muy puntual y constante, pero la preocupación pues es por el resto de sus compañeros que vuelvo a repetir, pues son 15 y por ejemplo hoy apenas están asistiendo 2. Bueno, entonces quedamos en eso. ¿Alguna duda de cómo entregar el portafolio? No, profe. Bueno, entonces les voy a pedir de favor que suban su asistencia el día de hoy para que esté todo completo. Y les agradezco por haber asistido y nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan bonito día. Gracias, profe. Igual. Igualmente. A ustedes. Hasta luego.